Ya. Ya estoy admitiendo a uno de sus compañeros más. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ya, doctor. vamos a continuar y vamos a hablar del complejo QRS, ¿ya? Voy a admitir a 3 más de tus compañeros. Serán los últimos. Bueno, hablamos del eje eléctrico entonces. Recuerden este triángulo, ¿no? Es el que primero que hemos mencionado, es el triángulo de Einthoven. La derivación de 1 registra la actividad eléctrica entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que es positivo. La derivación de 2 del brazo derecho, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Y la derivación de 3 del brazo izquierdo, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Y con eso se forma un triángulo, que es el triángulo de Einthoven. Esas son las derivaciones bipolares. Luego tenemos las derivaciones unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Si nosotros juntamos ambas, vamos a tener un sistema hexaxial que hemos hablado, que es el sistema hexaxial de Bailey, que les estoy mostrando en la imagen a la derecha, que nos permite ver la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal. Y podemos decir que normalmente el corazón tiene un eje eléctrico entre menos 30 grados a más 105 grados. Si está más allá de menos 30 grados, hablamos de que el eje está desviado a la izquierda. Si está más allá de 105 grados, decimos que el eje está desviado a la derecha. En este caso, en el área sombrada amarilla, está desviado a la derecha. Luego vamos a ver las causas que pueden desviar el eje a la derecha. ¿Ya? En este caso, si está más allá de menos 30 grados, está desviado a la izquierda. Cuando hablamos de eje eléctrico, se puede sacar el eje eléctrico de la onda P del complejo QRS y el complejo QRS, que es el que más nos interesa. Y existen 2 formas de medir y sacar el eje eléctrico. Tenemos acá las derivaciones bipolares. En esta tenemos la derivación D1, que va de 0 a 180 grados, la derivación D2, que va a más 60 grados, y la derivación D3, que va a más 120 grados. Lo que podemos hacer es medir la amplitud del complejo QRS en milímetros en D1, por ejemplo, que sea 10, y medir la amplitud del complejo QRS en la derivación de 3, por ejemplo, que sean otros 10, y se saca un sistema de coordenadas y se saca un vector resultante, como es el que vamos a ver. Acá tenemos la derivación D1
Tenemos 5, 10, 15, 16. ¿No es cierto? A ver, un minutito. 16. ¿No? Entonces, sobre la derivación D1 contamos 5, 10, 15 y 16. Después, en D3, por ejemplo, tenemos 5 y unimos por un sistema de coordenadas y vamos a obtener que el eje eléctrico está más o menos en 60 grados. ¿Ya? Que es un eje eléctrico normal, hemos dicho entre menos 30 y más 105 grados. Con fines prácticos, con dos derivaciones que son la derivación D1 y con la derivación ABF, podemos dividir el plano frontal en 4 cuadrantes. Normal, entre 0 y 90 grados, desviada de izquierda entre 0 y menos 90, y a la derecha más allá de 90. Eso quiere decir que si la derivación D1 es positiva, quiere decir que el eje eléctrico está viniendo para este lado. ¿Ven el puntero? Chicos, ¿se ve? ¿Se ve? Ya, está yendo hacia D1, que a este lado es positivo. Y si ABF es positivo, está yendo para la parte inferior. Entonces, quiere decir que si D1 es positivo y ABF es positivo, tiene un eje eléctrico normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado a la izquierda. Y si D1 es negativo y ABF es positivo, está desviado a la derecha. Acá tenemos una derivación D1 negativa, quiere decir que está en este cuadrante sombreado. Ya cuando veamos algunos ejes en unos minutos más, vamos a poder practicar un poquito esto. En este caso, D3 es negativo y ABF es negativo, está para la parte sombreada superior. Cuando el eje va a estar desviado a la izquierda, generalmente ABL va a ser muy importante. Y cuando está desviado a la derecha, generalmente D3 va a tener un vector, un complejo QRS muy amplio. Esto es importante, las causas de desviación del eje, ¿no? El eje entonces del complejo QRS puede estar desviado a la derecha o a la izquierda. A la derecha hay varias causas, pueden ser mecánicas como la inspiración, el enfisema pulmonar, pero hay 3 que quiero que recuerden: la hipertrofia ventricular derecha, el bloqueo de llama derecha y el hemibloqueo posterior izquierdo. Algunas formas de Wolff-Parkinson-White también pueden desviar el eje a la derecha y la dextrocardia. Por el contrario, pues el eje puede estar desviado a la izquierda por algunas causas que pueden ser mecánicas, como la inspiración, la ascitis, ¿no es cierto? Un abdomen muy globuloso va a hacer que el diafragma se eleve y el corazón se horizontalice. Entonces el eje va a estar más desviado a la izquierda. Pero quiero que recuerden como causa de desviación del eje a la izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de llama izquierda y el hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora practicamos. Hemos dicho que tenemos que ordenarnos, ¿no es cierto? Y acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones en forma simultánea, que acá tienen D1, D2, D3, bipolares. R, L y F, unipolares. Y las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y antes de obtener el trazado, ustedes están viendo este cuadradito, ¿verdad? Vamos a ponerle láser. Están viendo este cuadradito, que ese es el estándar, que hemos dicho que se saca con una amplitud de 1 milivoltio o 10 cuadraditos pequeñitos y a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y entonces vemos en la derivación de 2 la secuencia, ¿no? P, complejo QRS, T. P, complejo QRS y T. Entonces, hemos dicho que primero tenemos que determinar si es un ritmo sinusal. Para que sea un ritmo sinusal, la onda P tiene que ser positiva en D1, positiva en D2
positiva en ABF como es acá y negativa en ABR, como se ve acá. Entonces, cumple esas características, es decir, que tiene un ritmo sinusal y ustedes también pueden ver que cada onda P antecede a un complejo QRS. Y en D2 también, ¿cuánto duraba normalmente? 0,10 segundos. 0,10. Hasta 0,10, 2 cuadraditos y medio, 2 milímetros y medio, o 2 milímetros y medio de alto. Entonces, acá la onda P es normal. Luego podemos medir el intervalo PR. ¿Cuánto mide el intervalo PR? 0.12 a 0.20. También está bien, es normal. Luego el complejo QRS que dura hasta 0,10. Algunos autores dicen 0,11 de segundo, que también es un complejo QRS normal. Luego vean este segmento ST, generalmente es ascendente y la onda T sigue la polaridad del complejo QRS. Entonces, toda esta área es normal y estamos viendo que es muy regular. Entonces, acá en D3 podemos, por ejemplo, sacar la frecuencia cardíaca. Buscamos una R que caiga sobre una línea gruesa, esta. Si cayese acá el próximo complejo QRS sería 300, acá 150, acá 100, 75, 60, 50. Entonces tiene una frecuencia cardíaca de 50 por minuto. Entonces ya tenemos un diagnóstico. ¿Cuál es? Bradicardia sinusal, ¿no es cierto? Ya tiene una bradicardia sinusal, porque lo normal es que late el corazón entre 60 o 100, si es menos de 60 llamamos bradicardia, si es más de 100 llamamos taquicardia, y es muy regular, por eso estamos sacando así. Ahora buscamos el eje eléctrico. Para el eje eléctrico vamos a tomar dos pasos. Primero nos fijamos el complejo QRS en D1, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Luego buscamos el complejo QRS en ABF, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, si D1 es positivo y ABF es positivo, tiene un eje eléctrico normal, entre 0 y 90 grados. Y después podemos buscar la perpendicular. Acá no tenemos una perpendicular, pero vamos a buscar otro electrodo donde tenga alguna perpendicular que nos pueda servir mejor, ¿ya? Entonces, como conclusión de este electro, podemos decir que tiene una bradicardia sinusal. Vamos a admitir a alguien más. Este otro electro. Entonces, ¿el ritmo es sinusal o no? Chicos. Vean la onda P. ¿El ritmo es sinusal o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, vean, P positiva en D1, en D2, positiva en ABF y negativa en EBR. Ritmo sinusal. Podemos sacar también la frecuencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, 300, 150, 100, 75, un poquito menos de 75, pero es normal. Luego, el eje eléctrico. ABF es positivo. ¿Y D1 es positivo, negativo o isodifásico? ¿Qué les parece? D1, ¿cómo es? Isodifásico, porque tiene un componente positivo y negativo similar. Entonces, eso quiere decir que el eje está en su perpendicular. La perpendicular de D1 es ABF. Entonces, el eje está en 90 grados. Este también es un electrocardiograma normal. ¿Ya? Vemos otro electro. Esto es para que miren moto. ¿Ya? En este electrocardiograma, ¿tiene ritmo sinusal o no?
No, ¿Ven la doctor. onda P o no? No. No. No, ven, esto que estoy marcando es una onda P. Esta también es una onda P. En B1 también se ve bien la onda P, ¿no es cierto? Y en ABR es negativo. Entonces tiene un ritmo sinusal, ¿sí? Su frecuencia cardíaca 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Baja, frecuencia cardíaca baja, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que tiene una bradicardia. Pero si se fijan ustedes en la derivación de 2, acá tiene una onda P, aquí tiene otra onda P, esta no conduce y acá tiene otra. Entonces, tiene acá en D3 también se ve 2 ondas P, una conduce a la otra, ¿no es cierto? Eso se llama a segundo grado. ¿Y el eje eléctrico D1 es positivo o negativo? ¿Y ABF es positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿el eje eléctrico dónde está? Si ABF es negativo. ¿Mm? A la izquierda. Exactamente, está desviado a la izquierda porque ABF es negativo. Estas cosas las van a ver practicando. Acá todo lo contrario, ¿verdad? ¿Tienes ritmo sinusal o no? ¿Ven las ondas P o no? Sí. Sí, doctor, es tiene sinusal. ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, ¿quién se anima a sacar la frecuencia cardíaca aproximada? ¿80? Bueno, 75. más o menos 80, está bien. ¿Y el eje dónde está? D1 negativo. Y ABF es un poco positivo. Entonces, ¿dónde estaría si D1 es negativo? Derecho. Desviado a la derecha. Muy bien. Eso es para que practiquen el eje. Podemos seguir viendo electros, pero ahora vamos a dedicarnos a ver las hipertrofias. Voy a dejar de compartir un minutito y vamos a entrar a otra página, ¿ya? Y después voy a compartir otra presentación. Volver a compartir la pantalla. Ajá. Ahora se ve. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a ingresar ya a las hipertrofias. Hipertrofias auriculares e hipertrofias ventriculares. Bueno, aquí están viendo una onda P normal. La primera parte corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte a la despolarización de la aurícula izquierda. Esto ya conocen, para que sea una P normal, debe ser positiva en D1, D2 y en ABF. En B1 puede ser bifásica y el eje eléctrico está más o menos en 60 grados y su duración hemos dicho hasta 0,10 de segundo y su altura hasta 0,25 milivoltios.
milímetros, ¿no? O 2.5 milímetros. Casi todas las mediciones hemos indicado que se realizan en la derivación de 2. Entonces, la primera parte corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda. Cuando existe un agrandamiento auricular izquierdo, la onda P se ensancha y se hace bifásica, o también se llama onda P mitral porque es característica de la estenosis mitral. Eso significa que va a durar más de 0.10 segundos y es sinónimo de agrandamiento auricular izquierdo. Por el contrario, cuando la onda P está alta, elevada, acuminada, como en techo de campaña, es por agrandamiento auricular derecho, ¿sí? Entonces, otra forma de ver el agrandamiento auricular izquierdo es ver un componente negativo muy importante de la derivación B1. Eso vamos a ver cuando veamos algún electrocardiograma. Situaciones clínicas, ¿no? ¿Qué causas conocen que les pueden dar agrandamiento auricular derecho? ¿Mm? ¿Qué enfermedades? Enfermedades de la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Una estenosis tricuspidea, una hipertensión pulmonar, un trombolismo pulmonar, un enfisema, cardiopatías congénitas, todas esas nos pueden dar agrandamiento auricular derecho. La enfermedad de Epstein también es otra. Y acá estamos viendo agrandamiento auricular derecho. ¿Qué les parece la onda P? Está picuda. Está alta, elevada, ¿no? Acá la han medido y mide 3 milímetros. Normalmente hemos dicho hasta 2.5. Entonces, así se ve el agrandamiento auricular derecho. En este caso se está acompañando de bloqueo de llama derecha. Esta onda P va a ser en D2, en D3 y en ABF, como en este caso. Por el contrario, ¿qué les parece esta onda P en D2, en D3, sobre todo acá en D2? ¿Qué les parece? Más ancho. Más ancho. ¿Mm? Una onda P ancha, ¿verdad? Mellada, como bifásica. Entonces hablamos de agrandamiento auricular izquierdo. A ver, cuénteme qué causas de agrandamiento auricular izquierdo conocen. No. O sea, pues, puede estar agrandado, porque realmente es un agrandamiento de los ventrículos, es un agrandamiento difusivo. Algo que sea más característico. Estenosis mitral. Eso. Valvulopatías mitrales, sobre todo la estenosis, la insuficiencia mitral, valvulopatías aórticas. ¿Cuáles más? La hipertensión arterial, algunas cardiopatías congénitas. ¿Sí? Y otra de las características del agrandamiento auricular izquierdo es, si ustedes ven en B1, tiene una onda P positiva o negativa. Pero la parte negativa de la onda P es muy importante, ¿verdad? Cuando dura más de 1 milímetro de duración o de profundidad, hablamos también, es otro criterio de agrandamiento auricular izquierdo. Ahora vamos a ver los agrandamientos ventricular, las hipertrofias. Acá tenemos B1 y B6, dos derivaciones. Normalmente B1 es una onda R pequeña y una S profunda. En B6 es una Q pequeña y una S grande. Esto es lo normal. Pero cuando existe una mayor cantidad de músculo a nivel del ventrículo izquierdo, el eje puede estar desviado a la izquierda y lo que nos va a dar una onda R muy alta. Y como se aleja de V1, nos va a dar una S profunda. Esas son las características
a nivel de las precordiales. Por el contrario, cuando existe agrandamiento ventricular derecho, esta pared del ventrículo derecho se hace muy importante. Entonces la R de B1 va a ser muy alta. Vamos a ver algunas, ¿sí? Que está lo normal. Acá en la hipertrofia ventricular izquierda, en complejos QRS altos de mayor amplitud. Y existen criterios, que algunos son importantes que los conozcan. Bueno, tenemos 10 minutos más, vamos a tratar de terminar en estos 10 minutos. En el enclaustramiento ventricular izquierdo, se caracteriza, hemos dicho, por desviación del complejo QRS a la izquierda, por el aumento de voltaje de las ondas R en B5 y B6. Ustedes están viendo acá la imagen abajo, Rs altas en B5 y B6. Y S profundas en B1 y B2, como se ve acá. Y existe un índice que se llama índice de Sokolov, que si sumamos la R de B5 de B6, que esté más alta, más la S de B1 o B2, cuando es mayor a 35 milímetros, es un criterio. Esto de la reflexión de intrinsecoide no les voy a enseñar. Desviación del plano frontal a la derecha tampoco. Y esto sí, existen anormalidades de la repolarización, sobre todo a nivel de las derivaciones izquierdas. Ustedes pueden fijarse acá en B6 y B5. Este ST está infradesnivelado con T negativa. Eso es no es normal y eso se llama alteraciones secundarias de la repolarización. Vamos viendo. Acá, ¿qué les parece esta R en B4, por ejemplo? ¿Normal o está alta? B4 en B5. ¿Ven mi puntero? Sí, doctor, está alta. En B4 sobre todo está muy elevada y este ST está infradesnivelado con T negativa y en hipertrofia ventricular izquierda. Causas de hipertrofia ventricular izquierda. La hipertensión arterial, las valvulopatías aórticas, ¿no es cierto? ¿Alguna cardiopatía congénita que conozcan? La coartación aórtica. Existen otros criterios, hay uno de Zomingel, para hipertrofia ventricular izquierda, que indica cualquier R o S mayor de 20 milímetros, o S en B1 o B2 mayor a 30 milímetros, o R en B5 o B6 mayor a 30 milímetros, le da un puntaje de 3 puntos. Los cambios del ST, si uno toma digital, pueden alterarse. O sea, van a tener mayor valor si uno no toma digital y puede valer 3 puntos. Si existe además agrandamiento auricular izquierdo, también tiene un valor. Si el eje está desviado a la izquierda, 2 puntos más. Y la duración del QRS. Entonces, cuando sumamos este, tiene más de 5 puntos, podemos decir que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Cuando tiene menos, podemos decir que posiblemente puede tener una hipertrofia. Si una hipertrofia ventricular izquierda se va a ver así. ¿Qué les llama la atención? Rs altas, ¿no? En B5, B4, en D1 y en ABL. Y así aquí sí podemos sacar el índice de Sokolov. Podemos medir la R de B5. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 28 cuadros, 28 milímetros. Y sumamos a B1, 5, 10, 15, 20, ya va más de 40. Entonces, cuando pasa de 35 milímetros, ya decimos que tiene un índice de Sokolov positivo, criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, Rs altas en derivaciones izquierdas también. La R de D1 más la S de D3 cuando es mayor a 25 milímetros también es otro criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Estos cambios de la repolarización que están viendo también, lo propio.
hablamos de hipertrofia ventricular derecha. Están viendo la parte libre de la pared del ventrículo derecho, está hipertrofiada gruesa y eso va a hacer que en V1 la onda aérea sea muy alta, muy elevada. Y son signos: eje desviado a la derecha, aumento de voltaje de las ondas R en V1 y V2, un índice de Lewis menor a 14, de Cabrera, hay varios, pero con que sepan de fixación ventricular en V1 y V2 sobre todo, y signos de crecimiento auricamiento ventricular derecho. Causas de hipertrofia ventricular derecha. Doctor, ¿podría ser la tetralogía de Fallot? Puede ser la tetralogía de Fallot, la hipertensión pulmonar por cualquier origen, ¿cierto? Desde el tabaquismo hasta la embolia de pulmón. Y acá estamos viendo un electrocardiograma típico característico de hipertrofia ventricular derecha. ¿Dónde está el eje eléctrico? D1 negativo, ABF positivo. El eje eléctrico está desviado a la Derecha. derecha. Entonces ya tenemos un criterio. Vámonos a ver B1. ¿Cómo es B1? Tiene una onda R muy alta en B1 y B2. Normalmente en B1 tiene una R pequeñita y una S profunda. Pero acá estamos viendo todo lo contrario, una R alta. Y S que persisten hasta B5 y B6. ¿Por qué? Porque el eje se ha desviado a la derecha y está predominando, ¿sí? Así se ve una hipertrofia ventricular derecha. Nuevamente, este otro electro, ¿qué les parece? ¿Dónde está el eje? Desviado a la derecha. ¿Cómo es la onda P? Picuda. Picuda. Entonces, ¿qué más tiene? Agrandamiento auricular derecho, ¿verdad? Miren, en V1 y V2 tiene un aspecto, entonces el dedo encima te pincha, ¿sí? Agrandamiento auricular derecho. Y tiene estas ondas R muy altas en V1 y en V2 y S profunda en V6. Obviamente son extremos de hipertrofia ventricular derecha. Esto generalmente podemos ver sobre todo en cardiopatías congénitas. Es una estenosis pulmonar, por ejemplo. Nuevamente, con un paciente con una estenosis valvular pulmonar, agrandamiento auricular derecho, mide 3.5 milímetros de agua. En V1 tiene ondas R muy altas y estas alteraciones 6 tiene una persistencia de onda S. Agrandamiento auricular derecho. Y su eje desviado a la derecha. Y también podemos tener agrandamientos biventriculares, es decir, cuando tenemos una combinación de hallazgos tanto de hipertrofia ventricular izquierda como hipertrofia ventricular derecha, podemos decir que tiene agrandamiento biventricular o agrandamiento biauricular. En este caso, nuevamente, un agrandamiento auricular derecho, ¿sí? Por estas C altas, y ventricular derecho. Bueno, y ya son casos de la vida real, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esta onda P en V1? Alta. Alta, ¿no es cierto? Entonces, agrandamiento auricular derecho. ¿Cómo está el eje eléctrico? ¿Cómo es el complejo QRS en D1? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿El ABF? Positivo. Entonces, eje desviado a la
Derecha. Derecha. Y ustedes están viendo una R alta en B1 y B2 con ese T rectificado y T negativa. Entonces, también es un criterio a favor de hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? ¿Y este otro electro?